Damas y caballeros, estamos de vuelta en acción. Por si no lo han escuchado, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se reanudó en los últimos días. Y aunque Medio Oriente aún no está ardiendo de nuevo, al momento de esta grabación, estamos poniendo seriamente a prueba los límites del frágil alto al fuego de abril. Ahora, durante el fin de semana, Hezbollah estuvo ocupado lanzando ataques contra Israel, quien a su vez bombardeó Beirut. Eso provocó que Irán atacara a Israel, quien por supuesto respondió, y de ahí todo fue en picada. Y aunque no está claro hacia dónde van las cosas a partir de aquí, la paz en Medio Oriente parece más un concepto abstracto que nunca antes. La acción. Bien, entonces cuando terminamos nuestra última actualización, se acababa de alcanzar un alto al fuego entre Israel y Líbano, el cual fue negociado por Estados Unidos. Todavía era de madrugada, pero ya estaba claro que, al igual que con casi todos los demás altos al fuego en 2026, nadie estaba de acuerdo sobre lo que realmente significaba el alto al fuego. En cambio, todo parecía una casa de naipes, a solo una ráfaga de viento de colapsar por completo. El alto al fuego se suponía que entraría en vigor el 3 de junio, o alrededor de esa fecha, pero en realidad fue más una desaceleración en los combates que algo que pudiera llamarse un verdadero alto al fuego. Los problemas se reducían a dónde se suponía que debía aplicarse el alto al fuego. Israel y el gobierno libanés pensaban que Hezbollah dejaría de luchar mientras que Israel simplemente dejaría de atacar Beirut. Hezbollah, por su parte, pensaba que Israel dejaría de disparar en todas partes y se retiraría completamente del país, y solo entonces ellos harían lo mismo. Si todo esto suena como una catástrofe a punto de suceder, bueno, no te culpamos. No fue exactamente una gran sorpresa cuando las cosas empezaron a desmoronarse de inmediato. Así que cuando quedó claro que Israel no tenía intención de retirarse, Hezbollah declaró públicamente que todo el proceso era, y citaremos aquí, absurdo, humillante e insultante. Y bueno, volvieron inmediatamente a lanzar cohetes contra el norte de Israel. Jerusalén, por su parte, seguía operando con toda su fuerza en el sur del país. Después de que un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel fue asesinado en el sur por Hezbollah, Israel decidió que todo esto del alto al fuego no valía la pena, y atacaron la propia Beirut. Fue entonces cuando todo el Medio Oriente empezó a arder en llamas. Aviones israelíes atacaron lo que Jerusalén describió como centros de mando de Hezbollah en Dahiyya, los suburbios del sur de Beirut, sin previo aviso. Washington previamente le había pedido a Israel que se abstuviera de realizar estos ataques, y lo había hecho de manera explícita y hasta con lenguaje colorido, argumentando que las negociaciones con Irán estaban en un momento crucial. Washington argumentó que si iba a haber una solución para Líbano, vendría de las conversaciones que se estaban llevando a cabo en Estados Unidos. Sin embargo, a los ojos de Teherán, Israel había cruzado su línea roja demasiadas veces. Ebrahim Raisi, el portavoz del Comité de Seguridad y Política Exterior del Parlamento de Irán, publicó en X que, y cito textualmente, «Este perro rabioso debe ser disciplinado y puesto en su lugar». Miren el cielo de los territorios ocupados esta noche. Fin de la cita. Para el domingo cumplieron sus amenazas. La República Islámica lanzó alrededor de 10 misiles balísticos diferentes contra Israel, lo que fue el primer intercambio directo entre Irán e Israel desde el alto al fuego de abril. Durante todo esto, Israel se ha mostrado inflexible y considera inútil cualquier acuerdo con la República Islámica y cada vez ha estado presionando más para un regreso a las hostilidades. Así que estos ataques le dieron a Israel lo que consideró la oportunidad perfecta para abrir fuego a discreción, que es exactamente lo que hizo las fuerzas de defensa de Israel. Durante la noche hasta la mañana del lunes, decenas de aviones de combate israelíes cruzaron el espacio aéreo iraní y atacaron objetivos en todo el país. Eso incluyó lanzadores de misiles tierra-aire, campamentos y estaciones de las fuerzas paramilitares internas sitiadas, y sistemas de radar que Teherán había estado tratando de reconstruir desde abril. Se reportaron explosiones en ciudades de todo el país, incluyendo Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj, mientras que un ataque separado destruyó el complejo petroquímico de Mashhad en Khuzestán. Israel afirmó que el complejo había estado suministrando material directamente al programa de misiles balísticos de Irán. Sin embargo, notablemente ausente de todo esto estuvo Washington, y recuerden eso porque volveremos a mencionarlo en un momento. Ahora, después de Israel, fue el turno de Irán y las fuerzas iraníes no decepcionaron. Lanzaron la Operación NASA, que en farsi significa victoria y que, en la práctica, significaba que Irán lanzaría entre 24 y 30 misiles balísticos. Irán afirmó haber alcanzado directamente las bases aéreas de Nevatim y Tel Nof, mientras que Israel afirmó haber interceptado la gran mayoría de los misiles. Hasta ahora, la evidencia, al menos inicialmente, parece respaldar la versión de Israel. No se han reportado víctimas mortales, y solo unos cuantos fragmentos de misiles quedaron esparcidos por el norte y cerca de Jericó, en Cisjordania. Por un momento, eso realmente parecía ser el final de todo. Para el lunes, los ataques con misiles casi habían cesado, y Trump volvió a decir que un acuerdo con Teherán podría estar a solo unos días de distancia. Ese alto al fuego de abril, al parecer, podría resurgir después de todo. Pero si algo has aprendido de 2026 es que las cosas nunca son tan simples.
El martes por la tarde, Donald Trump recurrió a Truth Social para declarar que un helicóptero Apache del ejército estadounidense había sido derribado cerca del estrecho de Hormuz por Irán. Ambos pilotos fueron rescatados del agua, ilesos, mediante un bote robótico de superficie no tripulado, lo cual es, hasta donde sabe el público mundial, un verdadero primer caso de combate automatizado. Políticamente, sin embargo, esta era una historia muy diferente. Después de todo, según la llamada Doctrina Rubio, solo los países tontos no responden cuando les han disparado. Y, efectivamente, Trump anunció que tenía que responder necesariamente. Esa represalia llegó ayer por la tarde cuando, por órdenes de Trump, el Comando Central de Estados Unidos inició lo que llamó ataques de autodefensa proporcionales contra objetivos iraníes. Según CENTCOM, los ataques golpearon defensas aéreas iraníes, sitios de radar y estaciones de control terrestre alrededor del estrecho, específicamente en la ciudad costera de Sirak y en la isla de Qeshm. Ninguno de estos ataques estuvo relacionado con infraestructura petrolera, sitios nucleares o el liderazgo del régimen. En otras palabras, esta es una respuesta tan limitada como podría haber sido, aunque todavía implica el bombardeo de otro país. Irán, por su parte, no ha estado precisamente celebrando la moderación de Estados Unidos. En las primeras horas de la mañana del miércoles, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o CGRI, anunció que había lanzado un ataque con drones en respuesta contra la quinta flota de Estados Unidos estacionada en Bahrein. El IRGC amenazó con tomar más medidas si continuaban los ataques estadounidenses. Pero a pesar de todos estos estallidos por toda la región, una de las peleas más reveladoras de la semana ocurría a varios cientos de kilómetros de distancia. ¿Quién toma las decisiones? Esa pelea, sorprendentemente, se ha reducido a la que hay entre Estados Unidos e Israel. Y aunque se está librando con palabras en lugar de bombas o drones, bien podría ser la batalla más importante que hemos visto en las últimas semanas. Cuando Jerusalén y Washington lanzaron esta guerra juntos el 28 de febrero, lo hicieron sobre una base muy sólida. Israel pudo haber estado un poco más entusiasmado con todo el asunto y más dispuesto a buscar la caída de la República Islámica, pero en general, los dos aliados estaban en el mismo equipo. Esto no es nada nuevo. Trump ha sido consistentemente uno de los presidentes más pro-Israel en la historia de Estados Unidos, y las relaciones cercanas con Washington han sido un punto clave de venta política para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Sin embargo, cada vez más, esto parece estar bajo tensión por razones que en gran medida están fuera del control de ambos líderes. Como lo expresó un alto funcionario estadounidense, Bibi necesita que la guerra continúe para mantenerse políticamente vivo en Israel, y Trump necesita que la guerra termine para mantenerse políticamente vivo en Estados Unidos. Creemos que hay bastante verdad en esto, especialmente en el frente israelí, donde Netanyahu ha estado bajo una serie absolutamente brutal de ataques políticos tanto de sus oponentes como de sus aliados. El ex primer ministro israelí y principal figura de la oposición, Naftali Bennett, criticó duramente al primer ministro por permitir la normalización de los ataques de la República Islámica contra Israel, básicamente porque Netanyahu cedió cuando Washington se lo pidió. Bennett no fue el único. El líder de la oposición, Yair Lapid, se le unió, e incluso miembros del propio partido de Netanyahu decidieron que esto simplemente era demasiado. Moshe Saar, miembro de la Knesset, dijo en una entrevista con Inet: «Deberíamos haber actuado no ahora, sino hace 2 semanas. No debemos contenerlo. Necesitamos destruir y ganar». Ahora, todo esto sería bastante difícil para Netanyahu en circunstancias normales, pero sus problemas se agravan aún más porque su coalición gobernante básicamente colapsó el mes pasado. Esa coalición depende de varios partidos pequeños para mantenerse a flote, y uno de esos partidos pequeños decidió que ya era suficiente por cuestiones no relacionadas con Irán. Han decidido entrar en la contienda para nuevas elecciones, que ahora están programadas para llevarse a cabo más adelante este otoño. Todo el Knesset estará en juego, incluido el escaño de Bibi. Trump, por su parte, enfrenta una situación un poco menos hostil, pero aún desafiante en Estados Unidos. Se espera que su partido tenga un desempeño inferior en las elecciones intermedias de otoño, debido al impacto de la guerra en los precios al consumidor y a la percepción de que Trump no ha prestado suficiente atención a los asuntos internos que prometió abordar, lo que está afectando negativamente a su partido. Al menos en público, Trump insiste en que no le importan las elecciones intermedias ni su resultado final, pero sus acciones en el cargo muestran algo muy distinto, y su manejo reciente de Irán no ha sido la excepción. En este contexto, la divergencia comienza a tener más sentido y crea una dinámica regional que empieza a parecer insuperable. Esto le da a la República Islámica un punto de ventaja bastante inesperado. Mientras pueda seguir soportando el dolor del bloqueo de Washington, Teherán puede seguir tensando la alianza sin hacer prácticamente nada. Ahora, quiero ser claro, no estamos prediciendo un divorcio total entre Washington y Jerusalén aquí, pero esta ruptura es real, y hasta que el problema de Irán se resuelva de alguna manera, no parece probable que disminuya. Incluso en sus conversaciones directas, Trump ha sido inusualmente duro con Netanyahu. Mientras discutían la posibilidad de un ataque israelí contra Irán durante el fin de semana, Trump supuestamente le dijo, citando: «Bibi, será mejor que tengas cuidado o muy pronto estarás solo». Y aunque esa amenaza velada ciertamente es fuera de lo común, es relativamente suave en comparación con la acalorada llamada telefónica de la semana pasada.
Esa fue, por si te la perdiste, en la que Trump supuestamente perdió la paciencia y le dijo a Netanyahu, cito, «Estás jodidamente loco, te estoy salvando el trasero. Ahora todos te odian. Todos odian a Israel», fin de la cita. Esa redada, que al principio parecía suficiente para presionar a Netanyahu a dar marcha atrás, ahora empieza a parecer bastante insuficiente. Según el Times of Israel, para cuando esta ronda más reciente de violencia se calmó, Netanyahu ya había dado luz verde a un ataque de represalia sustancialmente mayor contra Irán para la mañana del lunes. Según los informes, los aviones de combate ya estaban cargados de combustible y en la pista cuando llegó esta orden de cancelación. Al menos por ahora, la amenaza de perder el apoyo estadounidense parece estar cambiando el comportamiento de Netanyahu. Como supuestamente les dijo a sus compañeros del gabinete, refiriéndose a Trump, cito, «¿Por qué deberíamos pelearnos con él?». Sin embargo, aún está por verse cuánto tiempo durará esa influencia. Ahora, antes de continuar, una breve pausa para contarles todo sobre nuestro fantástico sitio para suscriptores, Warfronts. Fronts.co. Fronts.co es nuestro espacio para todas las historias a las que no les podemos hacer justicia aquí en el canal principal. Un lugar donde podemos profundizar y ponernos más nerds de lo que jamás lo hacemos en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todo cubriendo los conflictos e historias geopolíticas que más te importan. A menudo nuestra cobertura se enfoca en la guerra en Irán, pero también tenemos muchas piezas sobre Ucrania, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares, sin mencionar todos esos pequeños conflictos menores que el resto del mundo simplemente parece ignorar. Una suscripción a Fronts cuesta $5 al mes o 50 al año. Eso es fronts.co, por favor échale un vistazo. Y ahora volvamos a Irán. ¿Estado rehén? Desde que Irán y Estados Unidos lograron su primer alto al fuego a principios de abril, Líbano ha sido una parte crítica y sumamente problemática en cada conversación sobre lo que sigue. Y aunque Líbano ha jugado un papel sumamente desproporcionado en todo esto, se le ha prestado mucha menos atención, al menos en los medios internacionales, a lo que realmente está ocurriendo en suelo libanés, y especialmente no desde una perspectiva libanesa. Pero esa perspectiva realmente vale la pena explicarla, porque cambia por completo las narrativas convencionales que se están difundiendo sobre el país. Durante gran parte de las últimas semanas, Irán ha estado presionando cada vez más para que Líbano sea incluido en cualquier alto al fuego que se logre. Irán quiere que Israel se retire completamente de Líbano y dice que la presencia israelí en Líbano es una línea roja. Desde esta perspectiva casi podría parecer que Líbano e Irán están del mismo lado. Incluso aliados, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. A finales de la semana pasada, el presidente libanés Youssef Aoun se sentó con la periodista de CNN Christiana Amanpour, y cuando le preguntaron sobre el papel de Irán y su guardia revolucionaria intentando negociar en nombre de Líbano, no se anduvo con rodeos, citando, «No es su país, es nuestro país, es nuestra obligación, no es su trabajo interferir en nuestro país». Rechazo totalmente la declaración de Irán porque nuestra gente está siendo asesinada, nuestras casas están siendo destruidas, están usando al Líbano como moneda de cambio. Fin de la cita. Esta postura firme tiene un poco más de sentido una vez que amplías la perspectiva y entiendes el aprieto en el que se encuentra Líbano. Hezbollah ha funcionado como un estado dentro de otro estado durante décadas y a principios de este año arrastró al país de nuevo a la guerra con Israel en defensa de sus aliados en Teherán. Y el gobierno libanés, una vez más, simplemente no tuvo la fuerza para detenerlo. Pero lo que sí tiene, por primera vez en décadas, es un gobierno que intenta llegar a algún tipo de acuerdo para evitar esto. El presidente Youssef Aoun y el primer ministro Nawaf Salam han ofrecido a Israel negociaciones políticas directas desde los primeros días de este conflicto, algo que ningún gobierno libanés anterior realmente había hecho. Bajo una enorme presión de Estados Unidos, Israel finalmente aceptó, y esas conversaciones están programadas para reanudarse a finales de este mes. En teoría, ambas partes están de acuerdo en más cosas de lo que uno podría pensar. Ambos buscan un Hezbollah desarmado, aunque eso es más fácil decirlo que hacerlo. Además, el gobierno actual en Beirut probablemente sea la mejor oportunidad de Jerusalén para lograr algo. Si el liderazgo libanés del pasado es un indicio, podrían pasar varias décadas antes de que otro líder libanés esté siquiera remotamente tan dispuesto a cooperar como lo ha estado Youssef Aoun. Pero a pesar de esa oportunidad, Israel ha estado haciendo que este proceso sea aún más difícil de lo necesario para el gobierno libanés. Las fuerzas israelíes han estado expandiendo el territorio que han ocupado durante las últimas semanas. Esa ocupación comenzó al sur del río Litani, la línea divisoria histórica que usualmente marca el límite norte de las campañas terrestres israelíes. Pero esta vez, la ocupación de Israel ha seguido avanzando hacia el norte. El ejemplo más claro recientemente es la ciudad de Tiro. El martes, las fuerzas de defensa de Israel emitieron las órdenes de evacuación más amplias para la ciudad hasta ahora. Estas órdenes de evacuación incluyeron Al-Hara, el barrio cristiano de la ciudad vieja, que hasta ahora había sido librado durante la guerra. Esa relativa seguridad había convertido a Al-Hara en un imán para quienes habían sido obligados a evacuar de otros lugares. El barrio había acogido a cientos de familias desplazadas de todo el sur, y Tiro en su conjunto había recibido a miles más de todo el sur.
En un país tan pequeño, cuando más de una quinta parte de la población está desplazada, empiezas a quedarte sin lugares para alojar a todos. Las evacuaciones israelíes en aumento solo han agravado el problema. Todo esto hace que algunas de las acciones recientes de Israel sean aún más contraproducentes. Durante el fin de semana, un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel justo afuera de Kafr Devnid alcanzó un objetivo militar libanés, y cuando decimos eso, nos referimos al ejército libanés, no a Hezbollah. La explosión mató a 3 soldados que patrullaban la zona, incluyendo a un comandante de alto rango, un oficial y un soldado. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que el vehículo se movía de manera sospechosa y que estaba dentro de un territorio restringido que requería permiso israelí para estar ahí. Pero las Fuerzas Armadas libanesas disputan esa afirmación. Ellos dicen que el camión estaba dentro del territorio normal de patrulla y han condenado lo que Líbano describió como, cito, una agresión brutal, deliberada y repetida. Ahora, no es como si Israel no tuviera razones para estar preocupado por la actividad militante en esta zona. Los cohetes del sur de Líbano han estado entrando al país desde 2023 y fueron una amenaza latente durante años antes de eso. Los gobiernos libaneses anteriores han estado posponiendo continuamente el desarme de Hezbollah, lo que se ha convertido en una promesa perenne. Han estado a 1 año o 2 de desarmar al grupo durante casi una década, así que Jerusalén no se lo cree exactamente cuando Beirut dice que esta vez será diferente. Lo que hace que todo esto sea aún más peligroso tanto para los gobiernos israelí como libanés es la legitimidad o la falta de ella que Hezbollah tiene entre el pueblo libanés en general. Hace 1 o 2 décadas realmente eran bastante populares. Eran vistos como un proyecto nacional que luchaba por Líbano contra la ocupación israelí de una manera que el gobierno cansado, corrupto y estancado de Beirut simplemente no podía. Cuando Israel se retiró del país en el año 2000, esto fue ampliamente visto como una victoria total de Hezbollah. El grupo había hecho que el ejército más poderoso de la región retrocediera, algo que los estados árabes, a pesar de tener muchos más soldados y mucho mejor equipo, nunca habían logrado. En los círculos anti-israelíes del mundo árabe, estos tipos eran unas malditas leyendas. Avancemos rápido hasta 2026 y la percepción de Hezbollah se ha desplomado. Eso se debe en gran parte al absoluto cansancio por las provocaciones de Hezbollah contra Israel cuando Israel no estaba ocupando el país. Cuando Hezbollah intentó esto una vez más a principios de 2026, mientras todos seguían ocupados reconstruyendo tras la última guerra, el país ya estaba harto. Ese cansancio es exactamente lo que produjo el gobierno más anti-Hezbollah que el Líbano haya visto, con el presidente llamándolos efectivamente traidores al país. Para Israel, los riesgos aquí son dos. Si Israel trata al Líbano como un gobierno hostil, Israel envía todas las señales equivocadas, mostrando a la región que cooperar con Israel no te da nada. Esto podría darle a Hezbollah la justificación para seguir operando en el futuro e incluso con apoyo público. Pero si se confía demasiado en el gobierno libanés, existe un riesgo real de que no se logre nada. Hezbollah recuperará fuerzas mientras Israel se queda atascado en la mesa de negociaciones con un socio que en realidad no importaba. Y todo eso nos lleva a la parte de la que nadie está hablando. Cada semana que esto se prolonga, esa ventana se hace más pequeña. Aoun y Salam están gastando capital político en buscar la paz con el país, desgarrando al Líbano. Lo cual no hace que negociar con Israel sea precisamente fácil de vender. Si este gobierno fracasa, no habrá otro como este en mucho tiempo. Gracias por vernos.